Esta mañana me encontré con un amigo llamado Francisco. Francisco era un amigo mío desde el colegio que era muy especial. Y su madre era una mujer un poco mayor que siempre había vivido de la pensión de su esposo. Francisco me decía que su mamá era excelente, que nunca más se había casado con ningún hombre, que posiblemente haya tenido sus amoríos, pero nunca estuvo con otro hombre que no haya sido su padre. La cosa es que la mamá de Francisco, aunque era mayor, no, no era fea, era una mamá muy bonita. Con el pasar del tiempo, la pobre señora empezó a tener Alzheimer y le empezó a muy corta edad. O no exactamente Alzheimer, tenía olvido de ciertas cosas. Y lo que hacía Francisco era llevarla donde nosotros, sus amigos, a que la invitáramos a charlar y a tomarse algo. Siempre contaba historias de cuando Francisco era un niño, de lo grande que se había vuelto, ah, incluso de lo bien que le caía la novia de Francisco. Aunque pues era su esposa y ya llevaban su tiempo casados, ¿no? Pero era excelente, era una excelente señora. Siempre nos reuníamos con mi esposa o mis amigos o los amigos de Francisco, los amigos de la esposa de Francisco. Todos nos reuníamos para escuchar las historias de la señora, pero algo que nunca contaba era el trauma de lo que Francisco algún día nos contó, y es que parece que al esposo, al papá de Francisco, lo asesinaron, y eso es un problema grave. La cosa es que me asombró un día, pues hasta esta mañana, que Francisco me dijo que tenía que hacer unas vueltas en el banco y me pidió que por favor cuidara a su mamá y que no se saliera. Y como para mí siempre ha tenido cierto encanto esa señora, como esas mujeres femme fatal de las películas de los años 30, que aún así siguen siendo hermosas incluso después de tener una mayoría de edad, yo no le puse problema en acompañarla. Me senté a su lado y le dije, doña Duvigia, usted siempre me ha parecido una mujer muy bonita y elegante. ¿Por qué no se volvió a casar? A lo que me dijo, ay, jovencito, usted me recuerda tanto a mi marido. Y a mí me entró la curiosidad de que me pudiera contar qué era lo que estaba pasando. A lo que ella me dijo, mire, yo estaba embarazada de 8 meses de Francisco. Y cuando yo estaba embarazada, un día, mi esposo, que como ustedes saben es comandante de policía, pues me llegó me llegó más temprano que de costumbre. Y pues en la casa yo tenía una nevera grande donde guardaba presas increíbles. Y yo dije, uy, mi esposo llegó más temprano hoy. Voy a asarle, no, voy a hornearle una pierna de cordero para que le guste. Bueno, llegó. Y cuando llegó, mi esposo lo que hizo fue decirme que había encontrado otra mujer, que aunque no era tan hermosa como yo, era una excelente mujer y que él iba a responder por el bebé que yo tendría en mi vientre, pero que eso sí, alistaría las maletas ese día y se iría. Ah, jovencito, me dijo la mamá de Francisco, si usted supiera el dolor que me causó, pero más que todo me dio rabia,
Porque así como usted me lo dice, muchas personas me han dicho que soy la mujer más hermosa, más bella, más elegante, y siempre me negué a otros hombres dedicándome solo y específicamente a mi marido, para que él me diga que se va a ir con otra fulana. Así que con el pernil de cordero congelado, lo tomé entre mis manos y se lo lancé a la cabeza, rompiéndole el cráneo y cayendo al suelo. Que un poco estupefacto durante la historia. Y la señora solamente me sonrió y me dijo, ¿sabe qué es lo mejor de todo? Que yo cogí el pernil, de nuevo, lo metí en el horno, lo puse a ablandar, que se cocinara bien, y después de eso, un poquito de laurel. Y mientras estaba dentro del horno, fui al supermercado, compré unas cosas que hacían falta, saludé a la señora del supermercado y regresé a la casa. Cuando regresé a la casa, ahí todavía inmóvil estaba el cuerpo de mi marido, el que es el papá de Francisco. Y ahí inmóvil me puse a llorar y a gritar y llamé a la policía. Y pues claro, como él era comandante, todos alrededor llegaron a auspiciarme y a buscar el arma asesina. Y yo lloraba y lloraba porque no podían encontrar a mi esposo. Buscaron por todos lados, buscaron huellas, pero no se encontró absolutamente nada. ¿Quién habrá sido tan cruel de asesinar a un hombre, el esposo de una mujer embarazada de 8 meses? Decían todos. Pero ¿qué se puede hacer? La cosa es que poco a poco la policía se fue yendo y solamente quedaron unos que otros conocidos ya de la familia. Y yo, con el olor de la carne de cordero que estaba saliendo del horno, les dije, ¿por qué no se quedan a cenar? Ellos se sintieron avergonzados, pero les dije que yo no quería comer nada. Simplemente pensar en la muerte de mi marido me parecía terrible. Ellos aceptaron, abrí la puerta del horno y les serví. Empezaron a comer mientras yo me sentaba en la sala, justo al lado donde todavía estaba el croquis del cuerpo de mi esposo, y los escuchaba hablando. Es un asesino cruel, un ser malvado. Hay que encontrar a ese asesino de policías. Hmm. El arma deben habérsela llevado. Fijo debe estar delante de nosotros. Y yo, embarazada, con las lágrimas ya secas, solamente sonreía mientras ellos se comían su pedacito de carne de cordero. Pero nadie te va a creer, muchacho, porque a mí se me olvidan las cosas. Apenas terminó de contarme eso la señora, a mí me dio un poco de miedo y sí, se parecía a esos personajes de las películas de los años 40 o 50 donde la mujer fatal era capaz de llevar a un hombre a la perdición. Francisco llegó a los 10 minutos. Me preguntó que si le había contado algún cuento y ella me miró, sospecho que con la misma sonrisa con la que había visto cómo la policía se comía las pruebas. Yo no dije nada. Y aún así, esa señora mayor, con pocos recuerdos de su vida, me sigue pareciendo encantadora y peligrosa. Un buen cuento y un café.